Está Hola, ¿me escuchan? muy bajito. Sí, no tengo muy fuerte el altavoz en la compu. Ahí ya se oye mejor. Sí. Hola, maestra Ivette. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Bien, nuestra jurídica y mujer, la licenciada Rosa María, Ajá. aquí después de tanta semana, nos volvemos a ver, Rosy. Sí, buenas tardes a todas. Buenas Hola, tardes. licenciada Bertina. Hola, maestra Ivette. Bertina es la jurídica en Tijuana. No escuchamos bien. Que Bertina es la jurídica en Tijuana, de InMujer. Muy bien, muy bien. Pues bueno, pues ya tenemos aquí a todo el equipo. Eso es lo mejor. Y la licenciada Ana Karen también, en Mexicali. Perfecto. No, pues qué mejor. Nos está preguntando Paola si se pudo grabar la clase del sábado y cómo hace para ingresar o para verla, ¿no? Creo que el sábado no mandamos ningún material. Yo estoy cierta que el día de mañana ya voy a enviar el material sobre el que vamos a hablar hoy, para que ustedes lo tengan. Bueno, el envío fue, me parece, el viernes. Bueno, no estoy muy segura, la semana pasada. Pero creo que el sábado no mandamos nada. No lo sé. No me acuerdo muy bien. Pero lo checamos de todas maneras y si no lo han recibido, pues lo volvemos a enviar. Ok. Sí, maestra. Pues si no hay problema, podemos empezar. Muy bien. Pues bienvenidas, bienvenidos de nueva cuenta. Pues ya estamos en nuestro segundo día de esta semana. Ya vamos a ir avanzando un poco a la recta final. Y hoy quisiera iniciar compartiendo una presentación que les haré llegar también el día de mañana. Y pues hablaremos de un tema, sí es, digamos, jurídico, pero vamos a tratar de que nuestras compañeras y compañeros que no son abogadas, abogados, pues también hacerlo con la mayor claridad del lenguaje en español, porque ya sé que los abogados luego volamos a otros lares, ¿no? Las abogadas y abogados tenemos un lenguaje medio extraño que a veces no nos entendemos ni nosotros, ¿no? Entonces voy a tratar en la medida de lo posible explicar esta parte que es muy importante y en la cual pues todos y todas los que hemos estudiado Derecho tenemos que realizar una actualización porque la realidad es que en los tiempos en que algunos estudiamos Derecho, pues esta parte pues no era muy relevante porque además estábamos en un sistema que tenía prueba tasada, es decir, donde la ley nos decía cómo valorar la prueba, nos daba unas reglas específicas y nos decía cosas, por ejemplo, como si dos testigos declaran en el mismo sentido sin ninguna prueba que lo contradiga, eso hace prueba plena, ¿no? Por ejemplo, decían, los documentos públicos tienen valor pleno. Y entonces, por ejemplo, el Ministerio Público tenía fe pública, y lo cual significaba que todos los documentos expedidos por el Ministerio Público pues eran casi ya la verdad absoluta y era muy difícil contradecir lo que se había manifestado en una fe ministerial. Pero eso, al ingresar al sistema acusatorio, pues eso termina, ya no hay más prueba tasada, ya la ley ya no nos dice cuánto vale cada prueba, y también el Ministerio Público no puede expedir documentos con fe pública. Bueno, sigue teniendo fe pública, aunque algunos dicen que no, pero sí sigue teniendo, porque no hay ninguna disposición que se las haya quitado. Lo que pasa es que esos documentos ya no sirven para el juicio, porque acuérdense que la prueba se debe desahogar frente al órgano jurisdiccional conforme lo que nos señala el principio de inmediación. Es decir, que el juez tiene que mirar directamente el desahogo de la prueba y ya no
a través de lo que el Ministerio Público le diga que presenció y lo tengan como si eso fuera una verdad incuestionable, ¿no? Bueno, pues a partir de que ingresamos a este sistema acusatorio cambió eso, pero también y se agrega un principio que se conoce como el principio de libertad probatoria, lo cual quiere decir que yo puedo demostrar un hecho con cualquier evidencia, simplemente que la misma sea legal y que haya sido obtenida sin violación a derechos fundamentales, ¿no? Esa es la regla hoy. Es decir, yo puedo demostrar un hecho con cualquier evidencia. Claro, habrá prueba, digamos, que será directa, ¿no? Habrá otra prueba que será indiciaria o circunstancial, y bueno, pues yo tendré que ir construyendo el caso de tal manera que yo pueda probar. Y esto nos plantea un cuestionamiento que hasta ese momento el derecho no se había hecho. Si ustedes recuerdan, cuando las que estudiamos derecho, los que estudiamos derecho, que en nuestras clases jamás tuvimos un curso. Ay, perdónenme. Jamás tuvimos un curso sobre valoración probatoria. Y el término estándar de prueba, pues es un término, la verdad, que estamos escuchando ahora, porque en realidad, pues no había mucha preocupación por el término de la valoración probatoria, porque todos los códigos y las leyes procesales establecían sus reglas de valoración de la prueba, y sobre eso, pues se seguía y ese era el control que se ejercía sobre esa valoración de la prueba. Entonces, la realidad es que es un cuestionamiento muy reciente, principalmente en la filosofía del derecho a partir de finales del siglo pasado, en los años 90, empiezan a escribir o empiezan a ver teóricos del derecho que se empiezan a preocupar por el tema de la valoración de la prueba, entre ellos un filósofo italiano que también ha sido juez en su país, que es Michele Tarufo. Y Tarufo empieza a escribir sobre pues la evolución de la valoración de la prueba, pero además desde una posición de análisis de cómo esa valoración de la prueba o esa prueba de los hechos, que de hecho así se llama su libro más famoso, La prueba de los hechos, pues cómo se revela y cuál relación tiene lo que se hace en un juicio con lo que se hace, por ejemplo, para las demostraciones científicas, ¿no? Entonces él dice, la ciencia busca la verdad también, igual que el derecho. Solo que a diferencia de la ciencia, el derecho busca una verdad procesal, que es lo que siempre nos dijeron, ¿no? Que lo que importa era la verdad procesal, es decir, lo que se pudiera probar en el juicio. No importa que todos nos diéramos cuenta que eso no era verdad, ¿no? No importa que supiéramos que los testigos eran testigos de profesión, ¿no? Y lo mismo se utilizaban para causas penales, que para casos laborales, que para casos civiles, ¿no? Entonces el testigo, cuando le preguntaban a qué se dedicaba, cuál era su profesión, decía que testigo, ¿no? Y a veces pues todos nos dábamos cuenta de eso, pero la verdad es que nadie decía nada y estábamos más o menos conformes con esa situación. Pero a partir de esta transformación que hay en la justicia, sobre todo de la inclusión de los derechos humanos a las vías jurisdiccionales, bueno, pues esta cosa de ver la prueba así empieza a cambiar, ¿no? Y entonces empieza el desarrollo teórico y ya las procesalistas se empiezan a preocupar por el tema de la valoración de la prueba y cómo debería de valorarse, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el cambio al sistema acusatorio es muy común que ya hayan escuchado el término de que debemos probar más allá de toda duda razonable, ¿no? Ahora se usa ese término incluso en las audiencias. Incluso ustedes oyeron de la audiencia que vimos del juicio de trata, que la fiscal decía, ¿no? Que se había logrado probar más allá de toda duda razonable que los hechos habían ocurrido y que la persona acusada era responsable de la comisión. Bueno, pero nos empezamos a dar cuenta que teníamos algunos problemas respecto de la duda razonable. El primer problema que tenemos es que es un estándar, si le podemos llamar así, que a mí me parece que no lo es, y ahorita voy a explicar mis razones. Es un estándar de prueba que no está reconocido por nuestra Constitución, porque si ustedes revisan el artículo 20 de la Constitución Política, lo que establece es que
el juez en caso de duda debe absolver. Y esta regla más bien pertenece al estándar de prueba conocido como indubio pro reo, ¿no? Que es el que nos ha regido en el sistema tradicional y que ahora está autorizando la Constitución. Este estándar de duda razonable lo incluye el Código Nacional de Procedimientos Penales, no la Constitución. Entonces ahí tenemos un primer problema. El primer problema que tenemos es que hay una confusión sobre cuál es el estándar en materia penal, si indubio pro reo o duda razonable. Pero además, el otro problema que tenemos es que desde mi perspectiva y que yo comparto con algunos de los autores que vamos a mencionar en nuestra presentación es que ninguno de los dos, ¿quién sabe qué está haciendo? Ahora se pone a hacer actualización. En fin, ninguno de los dos corresponde al sistema acusatorio, ninguno de los dos estándares, porque me parece que no son estándares objetivos. En eso, esta opinión no es mía, por supuesto, esta opinión es de Jordi Ferrer Beltrán, quien es un catedrático de la Universidad de Girona en España, que es quien también ha escrito sobre el tema de la valoración de la prueba y ha determinado en seguimiento a una primera aproximación que hace un epistemólogo de nombre Larry Lauman, que hace sobre si se puede o no determinar estándares de prueba objetivos. Y en ese análisis que hace Laudan, determina que la duda razonable no es un estándar objetivo de valoración de la prueba. ¿Por qué? Bueno, pues entre muchas de las razones que da, la principal es porque la duda razonable es un estándar de prueba que se crea para el jurado, es decir, para las personas que no son abogados o que no son especialistas en derecho. Entonces, en el sistema acusatorio norteamericano, pues hay juicios con jurado. Y lo que sucede con el jurado es que debido a que la decisión del jurado no lo obliga a motivar, ¿no? Porque pues al pueblo no se le piden explicaciones, el pueblo dice inocente o culpable. Y nadie va y le dice, oiga, explique por qué determinó que era inocente o por qué era culpable. Pues nadie le pide explicaciones. Entonces, al no tener este estándar de prueba, la obligación de motivar de quien determina la sanción o la sentencia o el fallo, más correctamente dicho, entonces pues no hay motivación y el problema que enfrentamos es que en México el sistema acusatorio no existe el jurado, ¿no? No hay jueces legos, todos son jueces profesionales y el juez profesional está obligado a fundar y motivar su sentencia en términos del artículo 14 en relación con el 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, cuando hablan de duda razonable, pues la realidad es que nadie tiene claro por qué hablan de duda razonable. Si ustedes se preguntan o le preguntan a quien se dedica principalmente al sistema penal y le dicen, oye, explícame qué es la duda razonable, ¿no? Pues todo el mundo les va a dar una explicación distinta. La realidad es que no tenemos claro lo que es, porque además es un concepto que no es cercano a nuestra tradición jurídica, ¿no? Entonces es una tradición jurídica distinta, también debemos reconocer, y bueno, pues implantar modelos con esas categorías sin analizar el origen de las mismas y las razones por las cuales se crearon, bueno, pues entonces nos trae como consecuencia que nosotros adoptemos términos y conceptos que no, pues no corresponden a nuestro sistema acusatorio. Entonces, por eso que yo, desde mi perspectiva, pues que la duda razonable no es un estándar objetivo de valoración de la prueba, pero además yo señalaría que no es un estándar autorizado por la Constitución mexicana, ¿no? Entonces, pues ahí ya empezamos a tener el primer problema con el tema de la valoración de la prueba. La duda razonable no es un estándar objetivo de valoración de la prueba, pero además es un estándar creado para jueces legos, es decir, para jueces no profesionales, o sea, que no tienen conocimiento jurídico y que además son jueces que no tienen que justificar sus decisiones, ¿no? Entonces, no funciona para nosotros. Porque además la duda razonable, ¿cuánto es duda razonable, no? ¿Hasta dónde puede llegar? Y cada uno de nosotros puede establecer hasta dónde es su duda razonable, ¿no? Y entonces ahí tenemos un problema porque todo eso está al interior de la persona, ¿no?
y revelar lo que hay al interior de la persona, pues es una cosa muy difícil de saber, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los primeros elementos que los que se empiezan a dedicar al tema de la valoración, del análisis de la valoración de la prueba y a la construcción teórica de cómo debe valorarse la prueba, pues se enfrentan a este primer problema. Bueno, frente a esta determinación de que el estándar de prueba debe ser un estándar objetivo, bueno, también hay algunas críticas. En el caso es otro Jordi, en este caso es Jordi Nieva Fenol. Él es un catedrático de la Universidad de Sevilla y él dice es que sí puedes establecer algunos elementos del estándar de prueba que lo acerque a ser un estándar más objetivo, pero al 100% no puede ser objetivo porque todavía tienes que tomar en cuenta que quien está tomando las decisiones es una persona, ¿no? Y algún elemento subjetivo se le cuela por ahí, ¿no? Y estos elementos subjetivos que se cuelan, él los denomina conforme a lo que ha establecido la psicología cognitiva, que es un área de la psicología que estudia básicamente cómo tomamos decisiones, no solamente los jueces, sino en general, todos, cómo es que tomamos decisiones. Y la psicología cognitiva ha determinado que todos tenemos sesgos del pensamiento o heurísticos del pensamiento, como les llaman, que son creencias que ya tenemos preestablecidas y que a veces tomamos decisiones basados en esa creencia. Dice, bueno, pues en la vida cotidiana eso pues puede que no represente gran problema, pero lo que no podemos hacer es permitir que los jueces tomen decisiones basados en sus sesgos cognitivos, ¿no? Entonces hay que enseñarle a los jueces a reconocer los sesgos cognitivos, a saber cuáles son los suyos y a evitarlos de todas las formas posibles. Y con eso, dice Jordi Nieva, tal vez podamos tener más probabilidades de que el estándar de prueba sea objetivo, que la valoración de la prueba sea racional, ¿no? Bueno, pues ahí tienen, y ahí está esta discusión teórica. Pero aquí me parece que lo que a ustedes les servirá, mucho más que a lo mejor esta discusión filosófica, es saber cuál de estas teorías es la que ha tenido más influencia en nuestro sistema jurídico y principalmente en nuestras juezas y jueces. Y el que ha tenido más influencia, porque recientemente es además quien más capacitaciones imparte, sobre todo al Poder Judicial Federal, es Jordi Ferrer Beltrán, ¿no? Y esta teoría de la valoración racional de la prueba, pues es una teoría que a la mexicana, claro está, también, se ha ido adaptando en la jurisprudencia mexicana. Es decir, los jueces federales y los magistrados federales han estado retomando estas premisas y conclusiones de las que parte Jordi Ferrer Beltrán para incluirlas en algunas de sus decisiones que ya iremos viendo. Pero ustedes dirán, bueno, maestra, pero todo esto ¿qué tiene que ver con la perspectiva de género y con la violencia por razón de género? Bueno, pues tiene que ver mucho, porque esto es lo que nos va a servir para defender que hay un estándar de prueba específico para los casos de violencia por razón de género, que no es el mismo estándar que se sigue para todos los demás delitos, básicamente por 3 razones principales. Una, porque es de interés nacional e internacional erradicar la violencia por razón de género, ¿no? Eso está reconocido, lo hemos reconocido en nuestro país al firmar las 2 principales convenciones sobre derechos humanos de las mujeres, que es la CEDAW y la Belén do Pará, ¿no? Entonces hay una prioridad, es decir, hay un compromiso del Estado mexicano de priorizar la erradicación de la violencia por razón de género contra las mujeres, ¿no? En primer lugar, por eso no puede compartir el mismo estándar, porque es una prioridad nacional. La segunda razón es que la violencia por razón de género está ligada a graves violaciones a derechos humanos. Y entonces todas las conductas que de manera directa o indirecta están ligadas a violaciones graves a derechos humanos también tienen que tener un trato en el país, deben de ser considerados de la relevancia que corresponde, ¿no?
porque lo que nosotros queremos es reducir la violación a derechos humanos, pero lo que primero queremos reducir es la violación grave a los derechos humanos, ¿no? O sea, por ahí queremos empezar. Bueno, esa sería la segunda. Y la tercera razón es que también existe una limitación al Estado democrático constitucional de derecho que pretende ser México si la mitad de su población no vive en condiciones de igualdad, ¿no? Es decir, y no vive libre de violencia. Es decir, que la no atención a la violencia por razón de género, la no atención a la discriminación contra la mujer que sigue perpetuando su situación de subordinación, afecta de manera directa al Estado democrático. Es decir, ningún país puede llamarse democrático si las mujeres que habitan en ese país no tienen acceso a sus derechos en condiciones de igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, estas tres razones las dejamos ahí, ¿no? Porque son importantes para lo que vamos a decir después. Entonces, por esa razón, el estándar de prueba no puede ser el mismo que para el robo, por ejemplo, ¿no? O el estándar de prueba no puede ser el mismo que para el fraude, por ejemplo, ¿no? O no puede ser el mismo que para pues algún otro delito patrimonial o algún otro delito que pues no tenga las dimensiones o lo implique lo que implica, por ejemplo, el feminicidio, ¿no? Ya dijimos que es un delito de odio, pero también es un delito de abuso de poder y además es la manifestación, ¿no?, más grave de violencia por razón de género, ¿no? Y ha sido declarada así por las instancias internacionales, ¿no? Han dicho que el feminicidio es una pandemia mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen las razones. Y, bueno, y un poco en este sentido, lo que hace Jordi Ferrer Beltrán es establecer las premisas que debemos tomar en cuenta o considerar para construir un estándar de prueba. Aquí en la presentación que les voy a compartir también viene la liga a una conferencia directamente para que ustedes escuchen directamente a Jordi Nieva. Déjenme compartirles el link aquí en el chat para que ustedes lo tengan directamente, pero de todas maneras está en su presentación. Pero ahora se los voy a compartir aquí. Ahí está. Es una conferencia de más o menos 30 minutos, ¿no? Y yo voy a tratar de resumirles en esta charla esa conferencia, pero para quien quiera ir a la fuente original, yo siempre lo recomiendo además, que ustedes busquen verificar todo lo que yo les digo si es posible, ¿no? Entonces, déjenme volver a la presentación. Entonces dice Jordi Ferrer Beltrán, dice, hay premisas que debemos atender cuando queremos saber cómo se construye un estándar de valoración de la prueba. Y entonces él habla de la relación teleológica entre prueba y verdad, es decir, ¿cuál es el objetivo de la prueba? El objetivo de la prueba es la averiguación de la verdad. Pero él dice la verdad como correspondencia con la realidad, ¿no? Porque si no hacemos eso, no podemos alcanzar certezas racionales de que esto que me está diciendo el Ministerio Público o esto que me está diciendo la defensa es lo más probable que haya ocurrido, ¿no? Y entonces el razonamiento probatorio, ¿verdad?, ha quedado ya determinado que es un razonamiento probabilístico, ¿no? ¿Se acuerdan del caso de Marta? Pudo haber pasado de otra manera, sí, dice Manuel, ¿verdad?, al rendir su peritaje. Sí, pudieron haber otros factores, ¿verdad?, que hubiesen provocado estos signos y estos síntomas, pero preponderantemente es lo que Marta dice, ¿no? Sí, porque yo he encontrado un nivel de concordancia entre lo que Marta dice y los signos y síntomas, un nivel 3 de concordancia, ¿no? Es decir,
¿Pudo haber sucedido por otras razones? Sí, no puedo tener el 100% de certeza, pero lo más probable es que haya ocurrido como ella lo está diciendo. Y entonces este razonamiento probabilístico, que no es una probabilidad matemática, que ese es uno de los problemas de la duda razonable, porque hay quienes incluso han construido, digamos, fórmulas matemáticas para calcular el peso de las pruebas y hacer un porcentaje. No, y hay unas cosas ahí bien extrañas que hacen, ¿no? Pero al final de cuentas llegaron a la conclusión de que no se puede hacer por la probabilidad matemática, ¿no? Es decir, hay otras hipótesis que podrían haberse verificado en el caso, sí, pero tienen menor probabilidad de ocurrencia que esto que me están planteando, ¿no? Entonces, yo sé que esta parte es un poco complicada, pero vamos a tratar de poner ejemplos para que quede mucho más claro. A mí, de hecho, me costó un poquito de trabajo entender esta parte, pero bueno, espero poderles explicar, ¿no? Entonces, hay un razonamiento probatorio, es un razonamiento probabilístico, pero no es una probabilidad matemática. Es decir, es probable que haya ocurrido así. Y entonces la defensa dice, no, bueno, pero es probable que haya ocurrido de esta otra manera. Y entonces el órgano jurisdiccional revisa la evidencia y dice, bueno, sí hay posibilidad de que hubiera ocurrido así, pero es más probable esto que me está presentando el Ministerio Público, ¿no? Entonces, siempre va a haber un margen de error, siempre lo va a haber. O sea, ese no lo podemos desaparecer. Y en esto consiste también la determinación de los estándares probatorios. ¿Qué margen de error voy a permitir y voy a tolerar en el procedimiento penal? ¿No? Es decir, ¿qué prefiero? ¿Tener inocentes libres que culpables en la cárcel? Y entonces me prefiero tener a los culpables libres para no tener inocentes en la cárcel. Ese es un extremo. El otro extremo es decir, no, yo no quiero falsas absoluciones, porque eso me provoca un daño grave. Esos son los dos extremos, en donde se maneja el error. Uno es, no quiero inocentes en la cárcel y entonces prefiero que se absuelva aunque sea culpable, ¿no? Ese es un extremo. Y el otro dice, no, yo no quiero falsas absoluciones. Y entonces lo que trata de hacer el estándar probatorio es fijar un punto para cada delito, tal vez, o para cada grupo de delitos que defina cuál es el margen de error o cuál es el error que yo estoy dispuesto como Estado a aceptar. Y ya se van fijando que en el caso de la violencia por razón de género, cuando menos en la ley y en la jurisprudencia, el margen de error está más cercano a decir, no quiero absoluciones falsas. Yo quiero reducir la impunidad. Y en eso acepto que en esas absoluciones falsas puede ser que haya condenas de inocentes. Acepto ese margen de error. Pero lo acepto ¿por qué? Porque el bien que estoy persiguiendo lo justifica. Fíjense. Entonces, esos son los dos extremos. El otro está acá, donde dice, yo quiero que no se condenen inocentes. Y entonces voy a este extremo y digo, pues va a haber culpables absueltos, ¿no? Pero no me importa, ¿no? O sea, porque yo lo que no quiero es que haya inocentes en la cárcel, ¿no? Y entonces sacrifico una cosa por otra, pero eso es una decisión política, ¿no? Y es una decisión que está basada no solamente en la decisión nacional, sino que también está basada en el compromiso internacional. Y entonces fíjense cómo todos los delitos que están ligados a graves violaciones a derechos humanos están más en este extremo que en este. Fíjense cuáles son. Tortura es delito y violación a derechos humanos también. Desaparición forzada es tortura y violación a derechos humanos también, ¿no? Trata de personas, ¿no? También es un delito y una violación a derechos humanos, ¿no? Feminicidio también es un delito, pero también es una violación a los derechos humanos. Y la violación sexual. ¿Ya se fijaron? Estos delitos están de este lado, ¿no? Donde yo digo, yo como Estado no puedo permitir la impunidad.
Y entonces voy a ajustar mi estándar de prueba de tal forma que se pueda paliar la dificultad de investigación y documentación de los casos que están vinculados a graves violaciones a derechos humanos. Porque eso justifica que yo reduzca el error, ¿verdad?, a tener inocentes en la cárcel que reducir el error de tener culpables libres. Eso es lo que yo voy decidiendo, ¿no? En el caso de México, pues desafortunadamente las leyes no lo han establecido con claridad, es decir, digamos, el órgano de gobierno natural para determinar el estándar de la prueba, si me permiten esa expresión, sería el legislativo. El órgano legislativo es el que tendría que establecer a través de su política criminal, ¿no?, cuál de los errores va a tener y si va a ser para cuáles delitos y por qué, ¿no? Eso el legislador en principio no lo determinó para el sistema penal acusatorio, y por eso es que tenemos esa confusión con cuál es el estándar que aplica en el derecho penal. Pero bueno, ante ese vacío que deja la autoridad legislativa, quien viene a llenar ese hueco es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, principalmente el Poder Judicial de la Federación y la Corte, y la Suprema Corte de Justicia, son los que han establecido los estándares de valoración de prueba o los estándares de prueba para esos delitos, ¿no? Que son esos delitos que le preocupa al Estado porque además tiene compromisos internacionales de no permitir la impunidad. Tiene compromiso internacional de erradicarlos, ¿no? Y entre ellos se encuentra la violencia por razón de género, ¿no? Entonces, tenemos esas conductas, ¿verdad?, que por su gravedad, por la afectación social, ¿no?, y por las consecuencias de daño grave que traen, ¿verdad?, hay un compromiso en el mundo de erradicar esas conductas, ¿no? La trata de personas, hay un compromiso mundial de acabar con esta forma de esclavitud moderna, ¿no? Que acabar con la explotación del ser humano por el ser humano, ¿no? Que eso es la trata de personas. Entonces, fíjense entonces, si ustedes revisan las leyes, la ley de tortura para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, la ley para prevenir, erradicar también la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, ¿no? La tipificación de los delitos de feminicidio, la violación sexual y la violencia por razón de género, todos esos delitos, ¿verdad?, están basados en ese compromiso internacional que tiene México de erradicar esas cosas, erradicar la violencia contra la mujer. Es el primer compromiso que adquiere México cuando firma Belén do Pará. Pues así se llama la convención, ¿no? Es la Convención Americana para prevenir, investigar, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, de esos compromisos internacionales hay un compromiso de regulación penal, ¿no? Donde si tienes que tipificar las conductas, ¿no? Tienes que tener esto sancionado por la ley penal, ¿no? Y también nos han indicado, ¿verdad?, que debemos documentar eficientemente y que debemos acabar con la impunidad que producen estas conductas. Y a eso tienen que sumarle, pues, los criterios que principalmente tenemos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que nos establece también estándares de prueba, ¿no? Entonces ya van viendo que ya la diferencia es clara frente al robo, por ejemplo, ¿no? Frente al abigeato, frente a otra serie de delitos que no están en este rango, en esta categoría de conductas, ¿no? Bueno, a eso se refiere el estándar de prueba, es decir, cuál es la decisión política, ¿no? Y entonces, miren, de estas premisas, entonces surge la necesidad de fijar esos estándares de prueba. Es decir, la prueba es para buscar la verdad, pero la verdad que se corresponde con la realidad, ¿no? Sin estándares de prueba no hay forma de aceptar otras reglas como la carga probatoria o las presunciones, ¿no?
y hay un abandono de los estándares de prueba tanto por la teoría general de la prueba como por el garantismo penal y procesal, que es un poco lo que yo les hablaba al principio. Pues claro, nadie se dedicaba a esto porque no había necesidad, pues, o sea, ¿qué nos iban a decir, por ejemplo, en un curso de valoración de la prueba? Pues donde nada más íbamos a revisar los artículos donde nos dijera esto hace prueba plena, las documentales privadas no, un testigo más otro testigo y más tal cosa, hacen prueba plena, la confesión sin ninguna contradicción también, etcétera, ¿no? O sea, estaban las reglas y ¿qué nos iban a enseñar, no? Por eso, pues es que nunca tuvimos una materia de valoración de la prueba y todavía hoy, pues hay una ausencia en esa parte, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que buscar la forma de actualizarnos en ese conocimiento. Entonces dice Jordi Ferrer, ¿cómo se formula un estándar de prueba? ¿No? Y aquí está lo que yo les explicaba. Los errores comunes que apelan a elementos subjetivos y no fijan umbrales. Es decir, hay un punto, el de estándar de prueba me sirve para que llegue un momento en donde yo llegue hasta ahí y diga, con esto tengo. Y ese umbral va a estar en estos dos parámetros que yo les puse de absoluciones falsas y condena de inocentes, ¿no? Esa se va a establecer ese umbral y ese umbral va a ser distinto dependiendo de la conducta de que se trate, ¿no? Entonces, por eso dice, la íntima convicción, la convicción plena o la duda razonable no son estándares porque tienen elementos subjetivos y además no fijan un umbral. O sea, no hay una forma de decir esto ha sido verificado o corroborado, ¿no? Y entonces esta es la hipótesis que más corroboración tiene, ¿no? Entonces, hay también para la formulación de un estándar de prueba criterios metodológicos, ¿no? Que tienen que apelar a criterios relativos a la capacidad justificativa del acervo probatorio respecto de las conductas probatorias que se establezcan. Esto los hace intersubjetivamente controlables. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues habrá casos en donde mi nivel de exigencia o de justificación del acervo probatorio esté dicho en que necesito ciertas pruebas o solo con ciertas pruebas puedo probar o puedo demostrar este hecho, ¿no? Solo con ciertas pruebas. Si no tengo esas pruebas, no tengo forma de demostrar, ¿no? O bien un criterio que diga, a ver, o sea, nada más hay dos testigos del hecho, que es la víctima y el perpetrador, y es difícil obtener prueba gráfica o documental del hecho, ¿no? Entonces, por lo tanto, determino que el testimonio de la víctima tiene preponderancia sobre la declaración del imputado, ¿no? Y lo que exijo para tener esa como válida esa preponderancia es que cuando menos de manera indiciaria o circunstancial confirmes algunas de las cosas o de las referencias que hace la víctima, ¿no? Entonces, te doy esa oportunidad porque entiendo la complejidad que es demostrar el hecho, porque ocurre o es de consumación secreta, pero te pido como requisito para respetar el debido proceso, ¿no? Y la presunción de inocencia que me presentes cuando menos prueba circunstancial, que confirme eso que ella está diciendo, que de alguna manera confirme, a lo mejor no todo, pero sí algunas de sus partes, ¿no? Entonces, eso te pido. Entonces, también estos criterios metodológicos deben cumplir la función de establecer ese umbral. Ese umbral no lo determina la sana crítica o la simple inducción o solo las leyes de la ciencia o de la lógica, ¿no? Ese umbral es más que eso, ¿no? Es lo que nos dice, no lo determina eso. ¿Qué es lo que determina el umbral? Esto que acabamos de decir. El umbral lo determina la complejidad que enfrenta el que investiga el delito para documentar el hecho. La dificultad que enfrenta la víctima para que le crean. Eso es lo que fija el umbral. La alta probabilidad de que la persona sea juzgada con prejuicio y discriminación basado en estereotipos de género, ¿no? Ahí, eso es lo que va fijando el umbral. El reconocimiento de una realidad, ¿no? De exigir lo que es posible probar,
no lo que a mí me parezca que debas probar, ¿no? Entonces, dice, eso es lo que se tiene que hacer para fijar el umbral, pero no puede haber una métrica probabilística matemática, eso no se puede. Los estándares de pruebas necesarios para las distintas fases del procedimiento deben estar ordenados en un nivel de exigencia progresiva, que es estos dos parámetros que les he establecido, ¿no? Aquí tengo falsas absoluciones y aquí tengo falsas condenas, que es lo que no quiero. Y a partir de ahí voy fijando para cada delito la proximidad a uno de estos estándares, ¿no? Dependiendo de lo que el trabajo que me cueste documentar los casos, ¿no? Entonces, ahí tiene. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Si algo no queda claro, por favor, pregúntenme. A lo mejor hago más grande la duda, pero haremos un esfuerzo porque esto quede más o menos claro. Entonces, por ejemplo, fíjense, cuando Jordi Ferrer dice es que no se han preocupado ni las constituciones ni las leyes en establecer un estándar de valoración de la prueba, pues basta con que revisemos este artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Artículo 359, valoración de la prueba. El Tribunal de Enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica. Deberá hacer referencia en la motivación que realice. Todas las pruebas desahogadas, incluso aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Solo se podrá condenar al acusado si se llegara a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de Enjuiciamiento absolverá al imputado. Y ya, esto es todo lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre la valoración de la prueba. ¿Cómo la ven? Y entonces esto ni nos resuelve porque no nos fija un umbral, ¿no? No sabemos cuál es el parámetro, ¿no? Si quiero, si no quiero absoluciones falsas o si no quiero inocentes en la cárcel, no me define y además mezcla dos estándares distintos, que es el de el indubio pro reo y la duda razonable, que son dos cosas distintas, ¿no? ¿Ya se fijaron? Y además sigue utilizando el término convicción, es decir, se sigue pensando en este modelo que lo que hay que hacer es convencer al juez, ¿no? El problema con el convencimiento del juez, que ya veremos más adelante con detalle, es que no necesariamente de lo que el juez se convence es la verdad de lo que ocurrió. Y luego imagínense un juez que tiene o que analiza con sesgos cognitivos basados en prejuicio y discriminación, pues lo más probable es que lo que obtengamos es una decisión, ¿verdad?, que no tome en cuenta la perspectiva de género y que además pues se haga basada en prejuicio y discriminación. Entonces ahí tienen. Esto es lo que Jordi Ferrer señala al decir que los legisladores no se han preocupado por definir estándares de prueba, porque además ni saben cómo, ¿no? Porque todo esto es nuevo además. Bueno, relativamente nuevo, ya sé que tiene un poquito más de 20 años, pero bueno, ya sabemos a veces cómo se mueve el conocimiento en el mundo del derecho, un poco lento a veces, ¿no? Entonces, eso es verdad. O sea, miren, aquí está la prueba. No nos definió, no nos da un umbral, ¿no? Y además mezcla las cosas, y ahorita van a ver por qué están mezclados los modelos, ¿no? O sea, mezcla la duda razonable con el indubio pro reo, ¿no? Y además, pues sigue basándose en la convicción del órgano jurisdiccional, que el propósito nuestro es convencer al juez. Si nosotros convencemos al juez, ya estamos del otro lado, aunque no tengamos la verdad, ¿no? Bueno, pues ahí tienen ustedes. Y entonces, miren, aquí están los criterios políticos morales, que son los que yo les hablaba, la gravedad del error de la condena falsa,
¿no? Gravedad de las consecuencias jurídicas y aconseja distintos estándares de prueba en el proceso penal y en distintos tipos de procesos. La gravedad del error de absolución falsa, que son las reincidencias y el impacto en la capacidad de disuasión del derecho, ¿no? Y luego hay un juego conjunto con otras reglas de distribución del error, es decir, vamos a tratar de ir manteniendo los equilibrios. Ahora, una cosa que es bien importante que luego mucha gente afirma, pero que eso no es así. La presunción de inocencia no está ligada a ninguno de los errores, ¿eh? La presunción de inocencia se respeta en los dos extremos, ¿eh? Se respeta cuando nos preocupa más tener absoluciones falsas y se respeta también cuando nos preocupa tener más condenas falsas, ¿eh? O sea, eso es falso, que si alguien les ha dicho que la presunción de inocencia está ligado a este primer estándar de evitar condenas falsas, eso no es así. O sea, también se puede respetar debido proceso y presunción de inocencia en los casos en que establecemos que queremos menos absoluciones falsas, como es el caso de estos delitos que yo les he mencionado, estos 6 delitos que les menciono están ligados a graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, también se respeta la presunción de inocencia y me parece que en la construcción jurisprudencial que se ha dado en los casos de violencia de género, se ha ido acercándose más a esta determinación de que en esos casos preferimos que haya condenas falsas a que haya absoluciones falsas, ¿no? Eso es así. Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno. No, muchas gracias. Entonces, miren, aquí está otra vez este criterio que ustedes ya han revisado. Lo vimos la semana pasada, que es el tortura en su vertiente de violación sexual. El análisis probatorio relativo debe realizarse con perspectiva de género. ¿Se acuerdan? Incluso la propia tesis habla ya de estándar de prueba, ¿no? Y aquí lo dice, ¿no? Dice, la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias incluso trascienden a su persona. En ese contexto, los juzgadores deben oficiosamente analizar los casos de violencia sexual que se le presenten con perspectiva de género, con lo que conlleva al reconocimiento de un estándar de valoración probatoria de especial naturaleza. Ahí está, ¿no? Entonces, como el órgano natural que tendría que haber establecido el estándar de prueba no lo hizo, que es en este caso el legislativo, pues lo hace el Poder Judicial. El problema con el Poder Judicial es que lo va haciendo caso por caso, ¿no? Y a nosotros, pues, nos urge un poco que esto se haga más rápido, ¿no? Es por eso que las leyes recientemente aprobadas, como la de desaparición de personas y la de tortura, de prevención de desaparición de personas y sanción, han establecido un estándar probatorio, ¿no? Incluso han reconocido en la ley la pertinencia de la utilización del protocolo de Estambul y específicamente la metodología para el examen médico y psicológico y desarrollada por el protocolo de Estambul, ¿no? Entonces, pues ya tienen ahí cómo se va construyendo este estándar probatorio. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Seguras, seguras? ¿Seguros, seguros? Todo bien, gracias. Bueno, y entonces lo que Jordi Ferrer hace es establecer distintos estándares de prueba que van de los del más exigente que él tiene al menos exigente. Digamos que este primer estándar de prueba estaría en este error que queremos nosotros evitar, que es el error de las condenas falsas, ¿no? Este es el primer estándar, ¿no? Y todo tiene que ver con corroboración de hipótesis, ¿no? Entonces, el estándar va cambiando según se vaya estableciendo el estándar que yo quiero o el error que mayormente yo quiero evitar, ¿no? Y en cuál de los dos extremos me voy colocando. Este es el más
el estándar más fuerte, el que yo considero que está ligado a decir no queremos ningún inocente en la cárcel, ¿no? Entonces, no me importa que haya culpables absueltos, no es relevante para mí, ¿no? Puedo asumir ese costo, ¿no? Que normalmente esto sucede pues en estados donde hay una, digamos, una cultura de cumplimiento de la ley, ¿no? Bastante adelantado y que se pueden dar estos lujos, ¿no? Porque saben además que va a ser en muchos menos casos y que van a afectar mucho menos que en países, pues debemos reconocer como el nuestro, donde los niveles de impunidad son tan altos, ¿no? Y fíjense cómo los niveles de impunidad son todavía más altos en estos delitos que les he mencionado. Tortura, desaparición, trata de personas, feminicidio, violación sexual, ¿no? Entonces ahí tienen. Entonces cuando nosotros enfrentamos un problema de impunidad de esta naturaleza, no podemos utilizar este estándar de prueba, porque es el más exigente. Entonces nunca vamos a poder llevar a juicio a nadie, ¿eh? Porque no podemos cumplir con esta regla así de fuerte, ¿no? Y así, pues si ustedes van revisando, va avanzando el estándar hasta por ejemplo, donde cuando considero probada una hipótesis, cuando la hipótesis sea la mejor explicación disponible de los hechos, cuya concurrencia se trata de probar a la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial, ¿no? Es decir, es la mejor explicación disponible, ¿no? Porque tomo en cuenta la dificultad de obtener datos de prueba, que el delito ocurre en secreto, ¿no? Y que la víctima tiene, por su situación de vulnerabilidad, pues puede ser discriminada. Y entonces tengo que tener cuidado. Y en estos estándares, ¿no? Tanto en el 5 y en el 6, es donde se debe colocar el umbral para los delitos que yo les he mencionado. Si corremos el umbral a uno más amplio, lo más probable es que no obtengamos condenas, ¿eh? Eso también es una realidad, ¿no? Entonces, esta parte, pues yo la dejaría hasta aquí, ¿no? Para no cansarlos tanto, porque ahora vamos a hablar sobre la valoración de la prueba, pero básicamente es a lo que se refiere el estándar de prueba. En el caso de la violencia por razón de género contra la mujer, ese estándar de prueba principalmente ha sido fijado por la jurisprudencia mexicana, pero también por la jurisprudencia interamericana, principalmente en los 4 casos que les envié la semana pasada, que es el caso Campo Algodonero, es el caso de Inés Fernández, Valentina Rosendo y el de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. En esos 4, digamos, encontrarán ustedes también la definición de estándares probatorios que se hace desde la perspectiva de la Corte Interamericana, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí hemos visto esta jurisprudencia sobre la valoración, el estándar de prueba que corresponde a la violación sexual, y como ya les expliqué, se extiende al hostigamiento sexual y también a los casos de trata de personas que estén vinculados a la explotación sexual, ¿no? Entonces ahí tienen esos estándares. Y ahora vamos a hablar del sistema racional de valoración de la prueba. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Déjenme ver el chat porque... Ok, no, parece que no se trata de nada de la clase. Ok. Entonces, fíjense. ¿Se acuerdan que dijimos que la prueba está ligada a la verdad? ¿Pero a cuál verdad? A la verdad que corresponde con la realidad. Entonces, ¿cuál es la verdad que nos importa a nosotros? ¿La verdad procesal o la verdad material? Ay, pues las dos, ¿no? La Bueno, verdad procesal, bueno, me voy por la procesal, pero... por la pues, procesal. Sí. Bueno, Pero- sí es la verdad procesal, entonces, bueno, pues corremos el riesgo de que esa verdad procesal no tenga absolutamente nada que ver con la verdad verdadera, si me permiten expresarlo Yo me así. voy con por la verdad material. Pues ¿no? es que yo por las dos. Material, maestra. Bueno, Es ahora que vamos a hablando de ver, la hipótesis, ¿a qué creen ustedes que está ligado el sistema acusatorio?
¿A la verdad procesal o a la verdad material? Acuérdense cuáles son los objetivos del sistema penal. Dice, descubrir la verdad de los hechos, ¿no? Proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se repare el daño causado por el delito. Entonces, ¿cuál verdad creen ustedes que le interesa al sistema acusatorio? Material. El material porque además acusatorio. hay material. un principio que rige la actuación del Ministerio Público, que es el principio de objetividad, que le ordena que debe investigar a cargo y a descargo. ¿Sí se acuerdan? Ajá. Y entonces, eso de investigar a cargo y a descargo, lo que le dice al Ministerio Público es que su objetivo no es encontrar únicamente al culpable. Su objetivo, en primer lugar, es averiguar la verdad de lo que sucedió. Y aquí también les dejo esta liga de otra conferencia de Jordi Ferrer, que habla precisamente sobre esto que yo les voy a tratar de resumir, pero pues siempre es importante ir a las fuentes originales, ¿no? Entonces nosotros, o lo que le interesa al sistema acusatorio es la verdad material, ¿eh? Entonces, por eso es que ahora pues se sanciona con mayor pena la falsedad en declaración ante un tribunal, ¿no? Pero además se busca en la medida de lo posible que la intervención o el desahogo de las pruebas tenga como objetivo averiguar la verdad, ¿no? Pues vamos a ir viendo por qué. Y entonces esto crea dos concepciones de la prueba, la persuasiva y la racional. Si lo que yo estoy buscando tal vez es la verdad procesal, bueno, pues tal vez lo que yo necesito es un modelo persuasivo con todos los problemas que este implique, que ahora vamos a ver. Si yo lo que busco es la verdad material, pues entonces el modelo que se ajusta a esa búsqueda de la verdad material, el modelo de valoración de la prueba o de concepciones de la valoración de la prueba, es el modelo racional de valoración de la prueba. Y ahora vamos a ver por qué. Mire, entonces, lo primero que define Jordi Ferrer es decir, a ver, son 4 preguntas o 4 características que se distinguen, que aparecen o que convergen en los dos sistemas de valoración probatoria, pero cuyas respuestas son diferentes, ¿no? Y entonces en esas respuestas yo voy a encontrar las diferencias entre los dos sistemas. Y la primera pregunta que se debe hacer es, ¿qué significa que un hecho está probado? ¿No? Si yo estoy, ¿verdad?, con la concepción persuasiva de la prueba, entonces, para mí, un hecho estará probado cuando consiga que el órgano jurisdiccional se convenza de ello. Si ya se convenció el juez, yo ya estoy del otro lado porque entonces ya tengo mi hecho probado, ¿no? Si eso es lo que yo percibo. Pero si lo que yo estoy buscando es que el órgano jurisdiccional sea capaz de corroborar lo que yo le estoy diciendo a través de la valoración de la prueba que estoy desahogando en juicio, entonces yo estoy eligiendo el sistema racional de valoración de la prueba. Convencer o corroborar. Son dos cosas distintas, ¿eh? ¿No? Y entonces, regreso un poquito, porque convencer está en lo interno, ¿eh? O sea, un juez puede decir que está convencido y sepan ustedes cuáles fueron sus razones. Claro, él va a hacer una motivación y va a explicar al final de cuentas lo que quiera, ¿no? Pero en realidad no vamos a saber si se convenció porque la testigo no lloró y era una víctima de violación. Es como una víctima de violación no va a llorar cuando se acuerda de lo que le pasó, ¿no? Entonces ya ahí ya tengo un primer problema. O pues no se convenció porque el testigo no le miraba a los ojos cuando rendía su declaración, ¿no? Bueno, esa puede ser su razón y seguramente no va a estar establecida en su motivación, porque si algún juez dice eso, bueno, pues entonces tenemos un problema serio, ¿no? Porque nadie puede determinar si una persona miente o no, tan solo por si lo mira o no a los ojos, ¿no? Eso es una locura, ¿no? O sea, nadie puede establecer si una persona dice la verdad o dice la mentira tan solo leyendo sus expresiones corporales. Ojo por ahí, porque luego ya sé que les venden unos cursos carísimos, donde les prometen que además van a averiguar si las personas mienten
o dicen la verdad. Yo nada más les planteo esta situación. ¿Ustedes creen que si eso fuera verdad, necesitaríamos ya el sistema de justicia? Pues como para qué, nomás encerramos al sospechoso con que lee las expresiones corporales y ya que salga que nos diga inocente o culpable, ¿no? Y ya, ¿para qué gastamos tanto en justicia? Si ya tenemos un detector de mentiras, ¿no? Entonces eso es una mentira, ¿eh? O sea, yo no puedo determinar si una persona miente o no por sus expresiones. Y a veces cuando conocemos a las personas de muchos años nos engañan, ¿no? Aún así, no sé. Y eso que decimos, lo conozco como la palma de mi mano, ¿no? Y ya los vemos llegar y sabemos cuando están tristes, ¿no? O cuando menos eso creemos, ¿no? Que sabemos cuando estamos tristes. Y además esto explota un poco la creencia que hay generalizada, que esto es una creencia, ¿no? De que tenemos un sexto sentido y que las madres pueden percibir casi lo que están pensando los hijos y las hijas, ¿no? Y que les adivinamos el pensamiento. No, esto no es así. Bueno, cuando menos no tiene base científica y no se puede utilizar para valorar la prueba, ¿no? Entonces, que no las engañen por ahí con esto de que la expresión corporal les va a resolver todos los problemas. No. Entonces, la convicción tiene que ver con lo interno, ¿eh? La corroboración tiene que ver con lo externo, es decir, lo que yo vi, lo que yo percibí al momento de que el testigo estaba declarando, ¿no? Y luego, pues eso lo analizo de manera individual primero la prueba y luego relacionada con los otros medios de prueba y entonces veo si se corroboran unos con otros, ¿no? Pero eso sí es externo, eso sí lo puedo motivar y eso principalmente sí se puede revisar en un recurso, ¿no? Hoy día hay una discusión todavía en México de si la segunda instancia debe o no debe revisar la percepción que tuvo el juez al momento de rendirse los testimonios, ¿no? Es decir, que si debe ver los videos de las audiencias, ¿no? Para poder evaluar si la percepción, es decir, por ejemplo, si el juez dice, es que el testigo dijo tal cosa, yo reviso el video y digo, oiga, su señoría, es que el testigo nunca dijo eso. Y entonces le pido al órgano revisor, revisa la audiencia porque en el minuto 32 con 15 segundos el testigo dice esto y no lo que el juez dice que dijo, ¿no? Pues ahí su percepción está mal, está equivocada, ¿no? Bueno, ¿eso se puede hacer o no se puede hacer? ¿El órgano de segunda instancia puede revisar eso o no puede revisar? ¿No? Bueno, esto tiene que ver con las diferencias entre si lo que yo quiero es convencer o si yo lo que quiero es que el órgano jurisdiccional corrobore que ese hecho está probado. Y luego viene el principio de inmediación, ¿no? El principio de inmediación fuerte está ligado a un sistema de valoración persuasivo, es decir, esta inmediación fuerte protege al juez de primera instancia porque dice nadie puede revisar las razones por las cuales el juez se convenció porque son sus razones, ¿no? Y entonces nadie puede valorar la prueba más que el juez de primera instancia porque el principio de inmediación dice que el juez debe estar ahí para valorar la prueba, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya tenemos un principio de inmediación fuerte que impide o limita la revisión de un órgano jurisdiccional superior sobre lo que hizo el juez. Si yo lo que quiero es una corroboración, ¿no? Y que se deje de lado lo de la convicción, a mí no me interesa si el juez está convencido o no, porque la convicción del juez puede ser lo más alejado de la realidad, ¿eh? Porque pueden ser convicciones basadas en prejuicio y discriminación. Si yo lo que quiero es que el juez corrobore, entonces yo lo que quiero es un principio de inmediación equilibrado, ¿no? Donde se le permita a la segunda instancia revisar estos dos elementos de la valoración de la prueba, es decir, la percepción que tuvo el juez con el testigo, que eso solo lo puedo revisar de dos formas, si he estado ahí en la sala escuchando o si hay una videograbación de la audiencia. Si hay una videograbación de la audiencia, pues yo puedo escuchar lo que el testigo dijo, ¿no? Y luego puedo escuchar, ¿no? Lo que le preguntaron, el interrogatorio, el contrainterrogatorio. Si el juez le hizo alguna pregunta, yo puedo escucharlo directamente.
Entonces también puedo evaluar si la percepción que está manifestando el juzgador, la juzgadora tuvo sobre el testimonio, pues tiene base en la realidad o no, porque puedo mirar la audiencia de nuevo. Y el segundo elemento es que yo puedo revisar las inferencias hechas por el juzgador, es decir, cómo llegó a sus conclusiones, ¿no? Entonces, en esos dos niveles yo puedo revisar, ¿no? ¿Y en qué consiste la motivación? Bueno, si yo voy por la convicción, es una motivación interna. Es decir, lo que pasó por la cabecita del juez para decidir que estaba convencido. Y eso puede ser todo o nada, ¿eh? En cambio, la corroboración se puede verificar con elementos externos. Y en estos elementos externos son 4 características aportadas por la psicología del testimonio que me va a permitir corroborar si lo que el testigo está diciendo tiene o está más cercano a la realidad de lo que ocurrió. Y estos 4 elementos que también brinda la psicología, a partir de la psicología del testimonio, es que, número 1, el testigo sea coherente en su testimonio. Es decir, que lo que diga tenga coherencia, ¿no? O sea, que sea, que tenga una coherencia y una lógica, ¿no? Lo que esté diciendo sea posible de que haya ocurrido, sea, digamos, que haya podido suceder. Eso es lo primero. El testimonio debe ser coherente. Segundo, el testigo debe ser capaz de contextualizar. Es decir, el testigo debe ser capaz de explicarnos por qué estaba ahí o por qué vio lo que vio, ¿no? Y esta capacidad de contextualizar, pues tiene también que ajustarse a lo que es la memoria. Y para eso, y que no se me duerman mucho, vamos a hacer un ejercicio de memoria. Denme un segundito para conectarme. ¿Por qué? Bueno, pues porque otra de las cosas que nos ha enseñado los estudios de la psicología del testimonio es que lo más frágil que tiene el ser humano es la memoria, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntara qué comieron ayer, ¿se acuerdan de lo que comieron ayer? Ya, Sí, ya empiezan, yo ya sí. empiezan algunas a hacer ejercicio de memoria. ¿Se acuerdan lo que comieron el lunes hace 8 días? No. Déjeme hago memoria. Tengo que hacer un esfuerzo para recordar. Y a lo mejor ya cuando se canse, igual y me va a decir, ay, pues le voy a decir cualquier cosa, total. Nada más es para que vea que yo tengo muy buena memoria, ¿no? Ni me acuerdo de qué fue lo que comí, ¿no? Pero eso, ¿qué importa? Pues claro, porque hay muchas cosas que no guardamos en nuestra memoria porque nos ocuparían espacio y son completa y absolutamente irrelevantes, ¿no? O sea, como ¿para qué voy a recordar qué comí la semana pasada? A menos que haya sucedido un hecho traumático, ¿no? Que me haya marcado, ¿no? Y entonces diga yo, ah, me acuerdo. O, por ejemplo, sí me acuerdo ese día porque ese día era mi cumpleaños, ¿no? Y entonces verifica y dice, ah, no, sí, pues es el cumpleaños, ¿no? O porque ese día, pues tomé la decisión de divorciarme, ¿no? Entonces me acuerdo por eso, ¿no? Bueno, pueden ser 1000 razones, pero el testigo tiene que ser capaz de contextualizar, pero siempre esa contextualización debe estar en lo razonable y no exigir cosas que son una locura. Por ejemplo, que recuerde el testigo en la sala donde estaba cuántos extintores había. Y lo primero que va a decir uno, ¿y había extintores? Pues ni me fijé, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le puedo pedir, si el hecho ocurre en un lugar específico, explicar, que el testigo explique cómo llegó a ese lugar, o sea, cómo ingresó a ese lugar, ¿no? De dónde venía y cómo llegó, cuántos pisos tiene el edificio más o menos, ¿no? O si subió o bajó escaleras, o sea, qué fue lo que pasó para llegar al lugar donde ocurrieron los hechos, ¿no? Y que dé algunas características, bueno, pues generales, que estén en los parámetros de lo que una persona
normalmente puede recordar, ¿no? Pero bueno, pues eso pasa comúnmente. Y nos dice Flora, lo material, lo que se busca es llegar al conocimiento de la verdad verdadera. Claro que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Georgina Ruiz dice, es todo, Florita, por eso eres lo que eres. Sí, claro. Dice Flora, eso estaría más relacionado con dictar una resolución contraria a constancias más que a una apreciación de la prueba testimonial. No tengo claro a qué te refieres, Flora, pero si me explicas mejor, tal vez entienda mejor el punto. Lo importante es hacer una muy buena apreciación y metodológica con protocolos bien normados para la valoración de la prueba, por eso es la convicción. El convencer es diferente de reflexiones de los hechos. No estoy de todo de acuerdo, Iracema, porque la convicción tiene un problema bien serio desde mi perspectiva, especialmente y desde la perspectiva de género, que la convicción tiene muchos sesgos y esos sesgos pueden estar basados en estereotipos y discriminación. Y luego, para mí, por ejemplo, combatir una decisión judicial sobre la valoración de la prueba que está basada en la convicción es muy difícil. O sea, porque ya el juez ya se convenció y dice, yo ya me convencí, ya háganle como quieran, ¿eh? O sea, a mí ni me importa, yo estoy convencido de que eso pasó. Oiga, su señora, pero es que ya dijo el tribunal de segunda instancia que se equivocó. Pues allá dirán eso ellos, pero yo estoy convencido. Pues, ¿cómo pelea uno con eso? O sea, ¿cómo hago para regresar los pasos del juez y verificar por qué se convenció? No puedo. En cambio, si me dice se corroboró, entonces yo sí puedo regresar en sus pasos y decir cómo fue con estos 4 elementos de la psicología cognitiva, que ya les decía yo. Primero, coherencia del testimonio. Si no importa cómo dice el testigo las cosas, ni quién es el testigo, o sea, yo, si me parece, porque a veces hay algunos que resultamos culpables solo por portación ilegal de cara, ¿no? O sea, porque no les gusta, o que nos cayó mal, o sea, lo vimos entrar, porque así nos pasa a veces, ¿no? Con ciertas personas, ¿no les ha pasado a ustedes que conocen a alguien y dicen, ay, qué gordo me cae esa o ese? Y después conoce uno a la gente y es la gente más buena y más amistosa del mundo, solo que tiene una cara, que tiene un mal gesto y punto, ya, ¿no? Pero pues así es la persona, ni siquiera sabemos su historia de vida y ya estamos diciendo, qué pesada es esta persona, qué gorda me cae, mira nada más, ay, no la soporto, y ni siquiera hemos cruzado una palabra con ella, ¿no? Bueno, pues eso mismo puede pasar si nosotros estamos valorando quién es el testigo en lugar de escuchar lo que nos está diciendo. Lo importante es lo que dice el testigo, eso es lo importante. Entonces yo tengo que ver que el testigo sea coherente, que además sea capaz de contextualizar, pero que además, y esto es lo más importante, que su testimonio esté corroborado con otros medios de prueba. Es decir, que lo que él dice pueda ser verificado con otros medios de prueba, ¿no? Pero además, y finalmente, es el otro elemento, el cuarto, es que no haga comentarios oportunistas. Es decir, un testigo que solo va a decir la verdad, no le interesa el resultado del fallo. No está interesado en que se condene o se absuelva. Y entonces va y dice lo que tiene que decirse y punto, pues lo que el testigo quiere es irse de ahí porque solamente le están quitando el tiempo. En cambio, un testigo que está interesado en el resultado del fallo, si ustedes le preguntan, ¿conoce a fulanito de tal? El testigo, en lugar de contestar que sí, va a decir, claro que sí, lo conozco desde que era niño y siempre ha sido un niño tan bueno. Oiga, señora profesora, le estamos preguntando si lo conoce, ¿no? Limítese a contestar. O también nos ocurre que le preguntamos al testigo, oye, ¿y usted recuerda el día tal? ¿Qué fue lo que pasó? Claro que sí, lo recuerdo porque yo siempre he tenido muy buena memoria. Podría decir yo que casi tengo memoria fotográfica. Oiga, nadie le está preguntando si usted tiene o no buena memoria, únicamente le estoy preguntando si recuerda qué fue lo que pasó, ¿no? Y entonces ya yo empiezo a dar, ¿por qué? Porque entonces esos comentarios oportunistas, lo que yo quiero es que haya un sesgo hacia la parte que yo quiero que gane, ¿no? Entonces, bueno, esas son los 4 elementos. Ahora vamos a ver. Oh, ya se me salió. Maestra Ivette, Sí, mándeme. a mí me gustaría que la licenciada Florita Arguilés explicara por qué usted no le entendió a lo que ella expresó.
Sí, yo no entendí porque seguramente lo estoy descontextualizando, Florita. Si nos haces favor. Flora, perdón, es que acá le pusieron Florita, pero eso ya es de más confianza. Gracias, como guste, como guste. Hola, Sí, buenas adelante. noches. No, mi comentario más que nada iba enfocado en relación cuando usted mencionó que el juez de primera instancia, al analizar una testimonial, dijo en su resolución algo que el testigo no había dicho. Cuando el asunto llega a segunda instancia y el órgano revisor analiza esa situación a partir del agravio que se formule, lo que va a resultar de ser cierto es que el juez de primera instancia va a estar resolviendo contrario a constancias, porque si el testigo no dice lo que dijo y está poniendo en él palabras que no, es una situación grave. Así es. El error que pueda cometer un juez en cuanto a interpretación o la motivación que haga, la fundamentación que señale, no es tan grave como el hecho de resolver contrario a constancia. Si el testigo dijo 25 de diciembre y el juez dice que no señaló fecha, entonces hacia allá iba mi comentario, Okay. maestra. Eso Sí, era, no, entonces eso era todo. ya está clarísimo, claro que sí, tienes toda la razón. Claro, puse un ejemplo extremo, ¿no? Pero bueno, yo en mi época de revisión de expedientes en el sistema tradicional, que mira que revisé por todo el país un montón, eso pasaba, ¿eh? O sea, las declaraciones decían una cosa y lo que el juez razonaba en su valoración era completamente diferente. Bueno, lo más grave que me tocó ver es un homicidio donde la necropsia decía que la persona había fallecido por disparo de arma de fuego y durante todo el juicio lo que se había dicho es que lo había apuñalado. Y como además había confesado, bueno, ya sabemos cómo confiesan las personas, ¿verdad? En este país. Pues él había confesado y dijo, pues usted diga que lo mató a cuchilladas y él dijo, sí, lo maté a cuchilladas, ¿no? Fíjese, quiero hacer un comentario chiquito con relación al tema. Sí. En alguna época de mi vida me tocó trabajar en Procuraduría y estando trabajando en Procuraduría hubo un evento que era trabajo que se hacía a favor de la comunidad por la radio. Y en alguna ocasión habló una señora muy preocupada porque su esposo estaba en la cárcel. Su esposo estaba acusado de homicidio. Y todo se basaba en que él había declarado que él era custodio en un centro de reclusión temporal. Detenían a las personas por faltas al mando de policía del gobierno, las llevaban a la celda y allí se quedaban mientras ya recuperaban su coherencia. El detalle fue que a ese custodio, a ese policía en particular, durante su jornada apareció muerta una persona. Y cuando a él lo entrevistan, él dijo, fíjese nada más, o sea, aquí hacia dónde va mi comentario rápido. Cuando él declara, dice que él fue la última persona que lo vio con vida. Entonces, si de su declaración dice que fue la última persona que lo vio con vida, obvio es que, pues, él le quitó la vida, ¿no? Cuando en realidad lo que él quiso decir, aquí sí vale los mensajeros o los voceros, que él la última vez que lo vio con vida fue a determinada hora. Entonces la señora se reinvestigó el asunto y se llegó se descubrió, estaba en proceso, se recabaron nuevas pruebas y hubo oportunidad de que se demostrara que él, tal cual lo había dicho, la última vez que lo vio con vida fue a determinada hora y se recabaron pruebas y se supo que fue un tercero que lo mató. Ahí cómo cuenta cómo se recaban
las declaraciones. Ahora sí que ahí termino mi comercial. Claro, claro, ¿no? Y además, pues ese es el riesgo con un sistema de valoración de prueba tasada, pero que además está basado en la convicción del juez también, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya no, así le sumamos la serie de injusticias que en su momento se cometieron, ¿no? Porque además ni había estándar probatorio, o sea, no, bueno. Y así, le digo, sí, a mí lo más grave que me tocó ver fue eso, ¿no? Una persona que estaba condenada por homicidio, y creo que a 70 años, ¿no? Porque y la necropsia decía que había muerto por disparo de arma de fuego y todo el expediente decía que lo había matado a puñaladas, ¿no? Bueno, pues esto pasa. Bueno, vamos a hacer el ejercicio rápidamente, si me permiten, si quieren ahorita que volvamos, si tienen alguna otra intervención, lo hacemos con mucho gusto. Es el video, déjenme abrirlo primero. Creo que lo hice mal. Espérenme, porque no me quiere obedecer esta computadora. A ver si... Así se pone el logo rebelde. Dicen que todo se parece a su dueño, ¿verdad? Dice, la programación neurolingüística aporta tips cuando una persona miente. Si mueve mucho la cabeza, nos dice Alba Frox, si se registra su respiración, cambia, se repite mucho la palabra, o si es demasiada información. Híjola, mira, sí, te lo admito cuando tienes una persona que tiene años y años y años de entrenamiento para detectar esto. Pero eso no lo puedes hacer después de llevar un cursito que les dan de 3, 4 días y que les dicen ya tienes programación neurolingüística y ahora sí ya puedes ir y diciendo quién dice la verdad y quién dice mentiras. No, y yo creo que tiene sus limitaciones y que tiene su margen de error también, ¿no? E incluso el propio autor, digamos, el pionero de este tema, que es un norteamericano, me parece, ahora no recuerdo el nombre, pero les voy a mandar un video de Jordi Neva donde lo menciona. El propio, digamos, precursor de esto de la lectura de las expresiones, ha reconocido, después de muchos años, ha reconocido que al final es muy difícil determinar que la veracidad del dicho de una persona solo con la lectura de las expresiones, ¿no? O sea, sí es muy difícil, necesita muchos años de entrenamiento y no es garantía de, o sea, no es 100% infalible, ¿no? Entonces, por eso yo no se los recomiendo a los jueces porque no se dedican a eso, ¿no? O sea, y yo he visto que les venden cursos así, diciéndoles que van a que, porque si normalmente volteas a un lado y luego cuando dices una mentira ya volteaste al otro lado. Ah, caray. No, sí, yo lo sé. Yo sé que eso se dice, ¿no? Si mueve mucho la cabeza, por ejemplo, no lo sé. Yo, por ejemplo, dice, si no mira directamente a los ojos cuando está hablando, pero, por ejemplo, si ustedes van a San Cristóbal, Chiapas, las personas que son originarias del lugar, generalmente, si no los conocen, no los miran a los ojos, a menos que haya, porque eso es como una situación de intimidad entre las personas. ¿Es cultural? Es cultural, claro.
Entonces, y muchas de nuestras expresiones también son culturales, ¿no? Por ejemplo, el reclinar la cabeza es una señal de respeto, ¿no? Aunque no somos asiáticos, ¿verdad? Etcétera. O sea, no, yo honestamente tengo mis dudas al respecto, ¿no? Y dice, otros autores dicen que si los ojos miran hacia la izquierda recuerdan sonidos, si los ojos miran hacia abajo estamos recordando sentimientos, olores o sabores, y cuando los mueves hacia la derecha significa que están mintiendo y a la izquierda que están diciendo la verdad. Híjole, ¿quién sabe? ¿No? Y cuántas pruebas han hecho, ¿no? Eso está bien complicado. Yo les digo que si eso fuera verdad, no creen que ya lo estaríamos utilizando para evitar gastar tanto dinero en justicia, porque la justicia es carísima. Carísima. Pues si ya tenemos el remedio, pues hagámoslo así y ya nosotras nos dedicamos a otra cosa. Yo, por ejemplo, dibujo muy bien. No es cierto para nada, pero podría practicar un poco más con un poco más de tiempo y a lo mejor algún día logro unir dos líneas, ¿no? No, sí, de veras, no, esa parte, deséchenla porque si eso es así, pues yo creo que mejor sería que la persona que haga eso se compre su bolita de cristal, se ponga su establecimiento porque va a ganar muchísimo dinero, ¿no? Sabiendo que las personas mienten, no dicen la verdad. Y yo se los digo, las personas que conocemos de hace muchos años nos engañan, ¿no? O sea, me ha tocado, por ejemplo, que voy a los funerales y pues de repente aparecen otros hijos, ¿no? Bueno, y la señora dice, es que yo jamás en la vida hubiera imaginado que mi marido tal cosa, si yo lo conocía desde la niñez, ¿no? Bueno, pues sí, así pasa, ¿no? Entonces, no, eso no. Bueno, les comparto luego el link para que vean que no soy yo la única que lo dice, ¿no? Déjenme ver si ya puedo poner el video. Pues como que ahora no me quiere responder la computadora. Bueno, se me hace que lo vamos a tener que hacer mañana porque mi máquina ha decidido hoy ponerse en huelga. No, bueno, lo hacemos si quieren mañana. Lo que sí, antes de que se me olvide, quisiera pedirles un favor porque me han pedido que tome algunas fotografías para registrar. Entonces, si me hacen favor de las más que puedan, si es que pueden, si no pueden, no se preocupen, prendan sus cámaras para poder tomar una foto de la pantalla que me sirva a mí como evidencia para el informe que tengo que hacer sobre el curso. Muchísimas gracias. Va a quedar una foto chula de bonita. No me peiné. Yo tampoco, no se preocupe. No pasa nada. 2 fotos. Entonces, ahí va la primera. Para la primera página. Déjenme cambio porque son 2 páginas. Y ahora va la segunda. Muchísimas gracias. De nada, a usted. A usted por sus interesantes clases. Sí. Y bueno, pues en este sentido tenemos entonces que, volviendo a nuestra presentación del sistema, ¿cuál sistema de valoración probatorio? ¿No? ¿El persuasivo o el racional? Y además, por ejemplo, pues nos habla de los recursos. Por ejemplo, si yo elijo el sistema de convicción, lo que normalmente ocurre es que no se puede revisar porque no presenció la prueba directamente. El recurso solo sirve para cuestiones de derecho, pero no para cuestiones de hecho, ¿no? Y esto es una discusión actual y real que está hoy en el país, porque todavía no acaban de decidir si en la revisión, en la apelación, se puede revisar también los hechos, ¿no? Y la valoración que de los hechos hace el juzgador de primera instancia. En cambio, y esto ocurre en el sistema de convicción, ¿no? En el persuasivo. En cambio, en el racional, pues yo puedo revisar
dos elementos, la percepción y las inferencias probatorias. La percepción la puedo revisar si y solo si tengo registro videográfico de lo que pasó en la audiencia. Si no lo tengo, no lo puedo hacer, porque no hay forma de verificar qué fue lo que percibió el juez en esa audiencia. Si tengo video, como ocurre en el caso de México, donde todas las audiencias son videograbadas, ¿no? Entonces sí lo puedo realizar. Y el otro es que puedo revisar las inferencias probatorias que sobre los hechos hace el juzgador. Por ejemplo, hay una testigo, ¿no? Que es una mujer que se encontraba en la vía pública en el momento en que ocurre un accidente de tránsito. Pero resulta que esta mujer, ¿verdad? Está en situación de prostitución, ¿no? Y entonces, pero ella está ahí porque ahí es donde ella generalmente está, ¿no? En esa calle. Y pues por estar ahí, pues ve el accidente y luego va y declara sobre el accidente, ¿no? Pero entonces el juez hace una inferencia de esta forma, dice, que no es creíble el testigo debido a que se dedica a una profesión que es inmoral, ¿no? Entonces, al determinar que se dedica a una profesión que es inmoral, entonces eso hace que se dude de la credibilidad del testigo. Y estarán de acuerdo conmigo que esa es una inferencia probatoria que está equivocada, porque está basada en discriminación, ¿no? O sea, no es válida esa inferencia porque no tiene nada que ver con la realidad ni con la lógica, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes cómo se puede revisar en esos dos sentidos. Y luego, finalmente, lo que tenemos es, en esta concepción racional de la prueba, la respuesta a las 4 preguntas, ¿no? ¿Qué significa que un hecho está probado? Es una relación entre las pruebas y las hipótesis. Eso significa que un hecho está probado. Es decir, las pruebas corroboran esta hipótesis. Y luego hay un principio de inmediación que tiene que ver con esta valoración tanto de la percepción y de las inferencias probatorias. Es decir, un principio de inmediación no tan fuerte, ¿no? Que me permite valorar lo mismo que el juez vio, porque tengo un video. ¿En qué consiste la motivación en el sistema racional? En demostrar que las pruebas presentadas corroboran suficientemente los hechos bajo el estándar de prueba aplicable a ese tipo de hechos. Es decir, el nivel de suficiencia propuesto por el estándar probatorio, ¿no? Y esto queda mucho más claro si me permiten volver a nuestra tesis de que ya la perdí. Ahorita. Ahí está. Tortura en su vertiente de violación sexual. El análisis probatorio debe realizarse con perspectiva de género. Fíjense cómo nos fija un estándar, pero también nos fija un umbral, ¿no? Fíjense, en el apartado 4 dice, hay que tomar en cuenta los elementos subjetivos de la víctima, entre otros, la edad, la condición social, el grado académico, la pertenencia a un grupo históricamente desventajado, a fin de establecer, y ahí está, miren, la factibilidad del hecho, es decir, la probabilidad de que ese hecho haya ocurrido y su impacto concreto. Y además el 5 me dice que debo utilizar adecuadamente las pruebas circunstanciales, las presunciones y los indicios para extraer conclusiones consistentes. ¿Ya se fijaron? Entonces, esta parte que me dice, hoy, ya no me quiere este Zoom. Ahí está. Entonces, fíjense, si volvemos a este estándar de valoración racional, entonces ya queda más claro, ¿verdad? Demostrar que las pruebas presentadas corroboran suficientemente los hechos bajo el estándar, es decir, ya me está diciendo, este tiene un estándar especial, ¿no? ¿Y por qué tiene ese estándar especial? Porque el hecho ocurre en la secrecía, porque lo más probable es que solo la víctima y el victimario lo hayan presenciado y porque es imposible que haya prueba gráfica o directa del hecho o documental. Entonces te permito
que lo hagas a través de indicios, de prueba indiciaria, de prueba circunstancial, y además te permito que utilices las presunciones, ¿no? Las presunciones fundadas, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí tienen. Esto es lo que significa demostrar que las pruebas presentadas corroboran suficientemente los hechos bajo el estándar de prueba aplicable a este tipo de hechos, es decir, el nivel de suficiencia propuesto por el estándar probatorio, ¿no? Ahí lo tienen ustedes. ¿Y los recursos sirven para determinar la existencia de una deficiente valoración de la prueba? Sí, porque como ya dijimos, podemos valorar tanto la percepción como las inferencias probatorias. Y entonces, como no hay un concepto fuerte de inmediación, se pueden revisar los criterios de valoración utilizados por el órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces, tenemos que un hecho es probado porque el hecho ha sido corroborado. La corroboración es una relación entre las pruebas y las hipótesis. Ahora, ¿qué es lo que dice Jordi Ferrer? Bueno, pues ustedes pueden elegir cualquiera de los dos sistemas, ¿no? Porque hay una defensa teórica en ambos casos, hay un marco conceptual, etcétera, ¿no? Lo que dice Jordi es que si escogemos uno, lo escogemos completo. No debemos mezclarlos, porque al mezclarlo es donde empiezan los errores y las confusiones, ¿no? O sea, si escogemos el persuasivo, es el persuasivo con todo lo que implique. Y si escogemos el racional, es el racional completo con todo lo que implique. No combino cosas, porque entonces lo que él dice es que es como si fueran piezas de un rompecabezas que al final no acaban embonando si los combinamos. En cambio, si revisamos las piezas del rompecabezas del sistema persuasivo, pues vamos a ver cómo embonan completamente, ¿no? Pero si mezclamos las piezas de uno u otro rompecabezas, no sé si han fijado, por la parte de atrás se ven iguales las piezas, ¿no? Pero pues ya cuando la volteamos decimos, ah, caray, pues ya la imagen ya es distinta y no. Entonces, eso es lo que dice Jordi. O sea, por supuesto que hay libertad de escoger cualquiera de los dos sistemas, pero sí hace una fuerte recomendación al final cuando dice, pero el que más acorde está a la verdad material, es decir, si me permiten la expresión, a la verdad verdadera, es el sistema racional de valoración de la prueba. Porque además es el sistema que me provee más herramientas para poder controlar la decisión judicial, ¿no? Porque ante la convicción definitivamente estoy perdida. El propio juez puede decirme que se convenció porque miraba a la izquierda y no a la derecha. Y entonces como a mí me enseñaron que mirar a la izquierda es decir mentiras, entonces está mintiendo. Y yo ya me convencí y a ver, sáquenme de ahí. Eso es bien difícil, ¿no? Entonces, por eso es importante que elijamos el modelo. Y una vez que elegimos el modelo, sigamos por esa línea. Y a mí me parece, si ustedes me permiten así afirmarlo, claro que todo esto está sujeto a su verificación, es que la Corte ya ha elegido el sistema. Aquí está. Es el sistema racional de valoración de la prueba. ¿Están de acuerdo? Bueno, puede ser que no estén de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que ese es el sistema que ya eligió la Corte. Y digamos que ese es el estándar que nos va a empezar, o que ya más bien nos ha empezado a establecer de valoración de la prueba. Y para eso, pues aquí les voy a mostrar solamente algunas de las tesis, que también les voy a enviar el compendio de tesis completa, donde ya la propia Suprema Corte está definiendo la prueba indiciaria o circunstancial a partir de o sea, con más tendencia a este modelo racional. Todavía sigue mezclando cosas y todavía me parece que tiene cierta confusión con los modelos, pero me parece que próximamente, debido a que hay una intensa capacitación en el Poder Judicial sobre este modelo de valoración de la prueba, que me parece que ya va a empezar a permear mucho más rápido, sobre todo porque se ha acentuado muchísimo la diferencia entre los dos modelos y cómo no se pueden combinar partes de uno y de otro, sino que se adopta el modelo completo o no. Entonces, fíjense, ya tiene una definición de lo que es la prueba indiciaria, de lo que es la presunción, esto lo vamos a ver mañana con más calma, ¿eh? Los requisitos de los indicios, los requisitos de la inferencia lógica,
y cómo se pueden descartar otras hipótesis, ¿no? Y además de descartar hipótesis, también nos establece cómo se construyen las presunciones fundadas, o lo que él llama presunción, aquí lo tenía, presunción abstracta, primero dice, pero luego le llama de forma... Aquí está, presunción abstracta. El material probatorio que obra la causa para un proceso de exclusión con la intención de decir resultados. Concreta. Concreta. Gracias. Sus ojitos están más buenos que los míos. Esta presunción concreta, que también se denomina presunción fundada, que algunas veces la Corte le llama sospecha fundada, que a mí pues no me gusta mucho ese término, pero bueno. El Código Nacional de Procedimientos Penales le llama presunción fundada. Algunos tipos penales le llaman así, presunción fundada. O algunos ya le están llamando causa probable o criterio de razonabilidad. Y bueno, pues sea como le llamen, tiene que ver con que voy a crear una presunción, es decir, voy a llegar a una conclusión de hechos conocidos, voy a llegar a hechos desconocidos, ¿no? Voy a tener la capacidad de explicar cómo llegué a esa conclusión. Voy a poder permitir que la contraparte siga los mismos pasos que yo siguió y lo más probable es que llegue a la misma conclusión, ¿no? Pero además me da la oportunidad de ir ante un órgano jurisdiccional superior y decirle esta presunción que está construida, está mal construida porque no se puede llegar, ya regresé en los pasos del juez y yo llego a otra conclusión, ¿no? Y esto tiene que ver con ese modelo racional de valoración de la prueba. Vean cómo ya se está construyendo, o sea, se está cocinando, ¿no? Se está cocinando y se está actualizando, ¿no? Entonces, es importante que nosotros llevemos a cabo la revisión de estos elementos. Mañana los revisaremos con más calma. Lo que no quiero es cansarlos porque esto está denso, ¿verdad? Particularmente es complicado. Yo le pido disculpas a nuestras compañeras y compañeros que no son abogados, pero aún para nosotros este es un tema un poquito complejo, ¿eh? Pero es un tema que tenemos que tocar. Ahora, ¿qué es lo que yo les ofrezco un poco para que ustedes, pues ya de manera personal, si les interesa el tema, puedan profundizar un poco más? Es que les voy a compartir algunas obras de Jordi Ferrer, específicamente el libro que se llama La valoración racional de la prueba. También el de Jordi Nieva, que es la valoración de la prueba, también, para que conozcan pues las dos posiciones que yo no diría exactamente encontradas, ¿no? Pero que sí hay una visión bastante crítica de una y de otra y eso ayuda a que nosotros nos vayamos formando nuestro propio criterio sobre el tema. Y sobre la psicología del testimonio, ¿no? Para que ustedes se vayan adentrando un poquito más en este tema. Lo que sí les digo es que este tema es bien importante para la violencia por razón de género. O sea, entre mejor estemos preparadas nosotras en este tema, nos acerquemos más a este conocimiento, mejores casos vamos a construir, ¿no? Y vamos a poder exigir que se valoren las pruebas desde la perspectiva adecuada o desde el modelo adecuado, pero además vamos a poder defender el caso y argumentar por qué la valoración de prueba es probable que se haya hecho por medio de prejuicios y discriminación en nuestros casos, ¿no? Esto es bien importante por esas razones. Entonces, bueno, pues ya después de pasar este primer día difícil de esta información, pero que era necesaria, ahora sí que es un mal necesario, pues si alguien tiene alguna duda, comentario, pues ahora es el momento en que podemos hacerlo
Y ahora les mando mañana temprano, no les prometo ahora, pero mañana temprano ya les mando el correo con toda la información para que ya ustedes puedan ir accediendo, incluida esta presentación que acaban de ver, que bueno, pues tiene estas partes que para ustedes son relevantes. Hay otros temas que vienen en la presentación que igual les interesan, pero que tienen que ver con violaciones graves a derechos humanos, que también seguramente les interesará, pero que no hemos visto en este curso, pero está esta parte que ustedes vieron. ¿Alguna duda, comentario, aclaración? Mientras voy revisando su chat. No, al contrario, muy agradecidas por esta magnífica presentación y por las aportaciones que nos va a hacer para reforzar ello. De verdad, Sí. muy agradecidas. No, pues no tiene de qué agradecerme, es que sí estamos todas preocupadas de que reciban esta información y que nos empecemos a actualizar, porque este tema nos está alcanzando, ¿eh? Sí. O sea, por eso es que a veces como decimos, híjole, es que ya tenía todo, pero ¿qué me falló? Bueno, me está fallando a lo mejor que yo estoy intentando convencer al juez cuando eso es, o sea, estoy dedicando todos mis esfuerzos en eso, cuando el juez está todo lleno de prejuicio y discriminación y jamás en la vida lo voy a poder mover de ahí, ¿no? Entonces, yo lo que necesito es más bien traerlo hacia donde yo quiero, que es a este modelo de corroboración, y decirle, no, a mí, si tú estás convencido o no, no me interesa. Lo que a mí me interesa es que tú corrobores la existencia de la hipótesis, ¿no? Entonces, esta parte es importante por eso, ¿no? Entonces, sé que es un poquito denso, ¿no? Yo sé que no es de mis clases más divertidas, pero es de las necesarias. Perdónenme si me puse un poco filosófica en algún punto, ¿no? Pero es parte de que ustedes vayan aproximándose a este conocimiento y que vayan profundizando. Y también les voy a agregar, sí, para quien quiera después, para que entonces me pueda decir que estoy equivocada con el tema de la duda razonable. Eso sería interesante, ¿no? Entonces podríamos establecer una discusión en ese tema. Hay una revista que se llama Doxa, no sé si la conocen, es una revista principalmente de filosofía del derecho, pero hay una particularmente importante porque en esa revista hay un capítulo dedicado a analizar si la duda razonable es un estándar de valoración probatoria. Y se llegan a unas conclusiones bastante interesantes, pero este es el origen de mi crítica, la duda razonable, porque a mí jamás me acabó de checar, porque les digo que es un elemento creado para el jurado, ¿no? Entonces el jurado no hay en México. Bueno, sí hubo en alguna época, pero ahora no lo hay. Y el juez está obligado a motivar sus decisiones. Y además el juez tiene que buscar en la medida de lo posible que sus decisiones sean tomadas de manera objetiva, ¿no? Porque eso garantiza imparcialidad. Entonces, por eso la duda razonable es algo que a mí no me acaba de gustar. Y de veras, ustedes así pregúntenle a cualquier penalista, digan, oye, ¿qué es la duda razonable? Y van a ver lo que les va a contestar. Pasa lo mismo que con las famosas máximas de la experiencia, que yo no acabo de entender bien a bien qué son. Bueno, sí entiendo. Pero el problema que tengo yo con las máximas de la experiencia es que ahí se nos cuelan un montón de prejuicios y de discriminación, ¿no? Bueno. Y también la sana crítica, todavía no sé qué es eso de la sana crítica, bien a bien, ¿no? O sea, ¿hay crítica que es insana o cómo? No sé, bueno, no sé. Es como la envidia, que dicen que hay una envidia de la buena y una de la mala. Pues no. La envidia es envidia, ¿no? Bueno, no sé. Ya me puse demasiado filosófica y no quiero arruinarles su descanso. Entonces, bueno, mañana cerramos con este tema de la valoración probatoria. Vamos a ir poniendo algunos ejemplos para que así ustedes ya lo ven en la aplicación práctica y es mucho. A mí siempre me resulta más fácil entender las cosas cuando ya las veo en la realidad, ¿no? Que así a veces en la teoría eso a veces es un poco complicado. Entonces, crítica propositiva nos dice Mari Carmen. Gracias, Ivette, por tanta información importante de conocer. Crítica propositiva, crítica no pedida también hay, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues es que cuando dicen la sana crítica, pues no sé. No, bueno, quién sabe, ¿verdad? Ahora sí que esas teorías. Y bueno, la sana crítica no crean que es una cosa muy moderna, ¿eh? La sana crítica aparece en el Código de Procesamiento Penal español, la Ley de Procesamiento Penal español de finales del siglo pasado, ¿no? O sea que ya pasaron como 100 años. Yo creo que sí, ya alguna actualizadita debió haber tenido
¿verdad? El criterio de valoración de la prueba en tantos años, ya 120 años, pues sí. Pero bueno, nos encanta que copiamos los modelos y luego queremos copiar los conceptos y luego hacemos una cosa que nuestra cultura jurídica no acaba de entender nunca, ¿no? Así es. Y yo cierro con esto diciéndoles que nuestro sistema acusatorio se parece menos al de nuestros vecinos del norte y mucho más al modelo italiano de sistema acusatorio. Es mucho más próximo al nuestro. Y yo se los digo acá en confianza porque yo estuve ahí cuando se estuvo escribiendo la reforma constitucional y quienes participaron principalmente tomaron como modelo acusatorio el modelo italiano, ¿no? Que es el más próximo a nosotros, ¿no? Porque además la gente se va a estudiar a España, pero esos que les enseñan en España estudiaron en Italia, ¿no? Y en Alemania. Entonces de ahí viene toda la información que nosotros al final tenemos, las que no podemos salir a estudiar el extranjero, ¿verdad? Pues ahí empezamos a recibir toda la información, pero pues viene de eso, ¿no? Entonces es más parecido el sistema acusatorio nuestro al italiano que al norteamericano. Pero bueno, ya lo iremos descubriendo más adelante. Les agradezco muchísimo, que tengan una linda noche, les mando todo mi cariño, que descansen. Y Un abrazo, nos maestra, vemos muchas el día de gracias. mañana. Muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Descansen. Cuídense mucho. Buenas noches a Gracias, todos. Marbella.